Dios le bendiga, bienvenido al día número 6 de la Biblia en un año. Hoy nos toca Mateo capítulos 18 al 20. El capítulo 18 comienza con una discusión entre los discípulos y Jesús en cuanto a quién es el mayor en el reino de los cielos. Now, note bien que están diciendo quién es el mayor en el reino de los cielos, no necesariamente quién es el mayor de los apóstoles. Eso viene en otro evangelio donde se hace esa discusión. Pero Jesús utiliza en esta ocasión la humildad de un niño para hablarle a sus discípulos acerca de las virtudes que son esenciales a entrar o para entrar en el reino de los cielos. Mateo también entonces empareja este suceso con las ocasiones de caer dado a los más pequeños. Esa sección es parecido a parte del Sermón del Monte, cual cubrimos ya en los capítulos 5 al 7 de Mateo. Pero fíjense bien que Jesús inicia esa conversación con el trato de los inocentes o con los niños o los más pequeños. Su advertencia tiene que ver, como hemos notado previamente, sobre el hombre interior o el cambio del hombre interior. No tan solamente con las cosas que se hacen, sino lo que nace en el corazón del hombre en el trato de los demás. En el próximo segmento, Jesús sigue el tema de los pequeños diciendo que sus ángeles, los ángeles de los niños, están constantemente delante de Dios, o sea que están reportando el trato de ellos ante el Señor. En la parábola de la oveja perdida, Jesús hace conocer algo que el apóstol Pedro más adelante confirma también en su epístola como una enseñanza de Jesús en 2 de Pedro 3:9, y lo vemos aquí en Mateo 18 también, que no es la voluntad de Dios que ninguno se pierda. Y entonces es importante mantener esto en mente porque Jesús predicaba y enseñaba que no es la voluntad de Dios que ninguno se pierda, y el apóstol Pedro aparentemente recibió también esa instrucción y lo relata a la iglesia en su epístola. El próximo segmento trata acerca del perdón, y noten bien cómo este segmento compara con Mateo capítulo 16, particularmente las palabras de Jesús, cuales en Mateo 16 típicamente dirigimos por el lector hacia Pedro, donde decimos: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Preste atención aquí, porque aquí la expresión de Jesús aparenta ser a todos los discípulos, no tan solamente uno en exclusivo. Noten también que Jesús habla del perdón en el contexto de la iglesia y da un proceso para la resolución de problemas interpersonales en el contexto de la iglesia, algo que va mano en mano con Mateo capítulo 16, donde él dijo que sobre la roca, que es la confesión de que él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, iba a edificar su iglesia. Ahora ya Jesús había comenzado a edificar la iglesia y empieza a instruir dentro de ese contexto. Su mensaje sobre el perdón es reforzado entonces con la parábola de los dos deudores, y puedes ver los detalles acerca de esa parábola en el final del capítulo 18. Mateo capítulo 19, Jesús es preguntado por los fariseos sobre el divorcio. Ahora noten bien en el discurso un tema que hemos hablado previamente en el Evangelio de Mateo. Jesús hace mención de la ley de Dios, haciendo referencia a cómo eran las cosas en el principio, o sea que originalmente el divorcio no era parte del propósito, ni el plan, ni la ley de Dios, sino que también hace una referencia a la ley de Moisés, cual hemos cubierto previamente, que es la aplicación dogmática de la ley para los tiempos. Moisés permitió el divorcio por la dureza del corazón del pueblo, pero en la ley de Dios solo infidelidad es motivo de separación. Esta conversación sobre el divorcio es bastante compleja, y el apóstol Pablo añade a lo complejo de esto, añadiendo a la dogma del divorcio en 1 Corintios capítulo 7. De ahí sigue la conversación a la presentación de niños. Aunque los discípulos se opusieron inicialmente a que trajeran niños a Jesús, Jesús les dice: dejad a los niños, venid a mí. Es el texto tema por donde sacamos nuestra enseñanza sobre la presentación de niños.
No creemos en el bautismo de niños porque para el bautismo debe haberse podido arrepentido, reconocido que Jesús es su Salvador. Obviamente niños no tienen esa capacidad hasta que lleguen a cierto nivel intelectual e espiritual, pero a la misma vez también creemos que Jesús puso sus manos sobre ellos y los bendijo, y es lo que hacemos en la presentación de niños. Capítulo 19 termina con la historia del joven rico. Ahora, analice esta historia a la luz de lo que hemos estado notando sobre Jesús y la ley de Moisés. Noten que el punto de la historia es que literalmente uno puede seguir la ley de Moisés al pie de la letra y todavía no haber cambiado en nada en el hombre interior. Todavía seguir con todos sus defectos personales e inherentes, como eran los defectos de este joven, el joven rico, que se entristeció muchísimo cuando el Señor le dijo entonces que vendiera todo lo que tenía, se lo diera a los pobres. Sabemos entonces que en el nuevo pacto es necesario la transformación interna. Actualmente, si luego quieres tomar el tiempo y leerte Jeremías 31 y Hebreos capítulo 8, cuales hablan acerca del nuevo pacto, explícitamente es definido como algo que sucede en el corazón del hombre, algo que la ley como tal nunca pudo lograr en el pueblo de Israel. Por lo tal, el punto de esa historia trata más acerca del cambio de la persona a través del nuevo pacto, la relación con Cristo Jesús, que lo que la ley podía hacer. Mateo capítulo 20 comienza con una parábola de un padre de familia y la contratación de obreros. Al final del día, todos reciben el mismo pago. Utilizando los previos segmentos de las parábolas del reino y la mujer cananea, junto con la cuestión de los discípulos sobre quién es el mayor en el reino de los cielos, podemos notar varias cosas sobre esta parábola. Primeramente, la necesidad de evangelismo. Los obreros no estaban ocupados porque nadie los había encomendado para trabajar. Es necesario que vayamos y busquemos las almas para el reino. Segundo, el galardón es igual para todos los obreros. En este caso, el galardón sería entrada al reino, porque esta parábola es del reino. Tercero, y más sutil, es una alusión a Israel en contraste a los gentiles. El reino fue predicado mucho más tarde entre los gentiles, pero tendrían y todavía tienen la misma oportunidad de salvación que tuvo y tiene Israel. En conjunto con la discusión del reino está otro anuncio de Jesús sobre su muerte, pero también en esta ocasión menciona su resurrección. Ya en Mateo capítulo 20 van rumbo hacia Jerusalén, y los eventos que van a acontecer en los próximos capítulos suceden todos en la trayectoria de el camino hacia Jerusalén. El próximo segmento habla de la petición de Salomé, aunque no es mencionada por nombre aquí en este instante, la madre de Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Su madre es Salomé. Podemos confirmar eso con otros evangelios, y más adelante estaremos hablando acerca de eso. Se cree que Salomé haya sido hermana de María, la madre de Jesús, haciendo Juan y Santiago primos hermanos de Jesús. Jesús no le concede su petición de que uno estuviera a su diestra, otra a su siniestra, diciendo que eso no le corresponde a él, eso le corresponde al Padre, porque él es el que gobierna en el reino de los cielos. Pero utiliza la oportunidad para hablarle a sus discípulos sobre lo que es el servicio con humildad. Dice que el Hijo del Hombre no vino para servir, sino para ser servido, y dar su vida en rescate para muchos. El capítulo termina con la sanidad de 2 ciegos, semejante a lo que vimos en la historia de los Gadarenos. Algunos de ustedes conocerán que esta historia de los ciegos también les aparece en el libro de Marcos, capítulo 10, y ahí es solo un ciego llamado Bartimeo. Así como hablamos de los endemoniados en Gádara, les digo lo mismo sobre estos ciegos. Es el enfoque particular de cada evangelista sobre el tema que está trayendo y el propósito por el cual
hace mención de la historia. Así que disfrute estos 3 capítulos, sigamos aprendiendo en la palabra del Señor, creciendo cada día mientras seguimos. Dios les bendiga, Dios les guarde, nos veremos mañana.